Yad Vashem, situado en el Monte del Recuerdo de Jerusalén, es el centro de conmemoración mundial del Holocausto. Hoy en la entrevista nos recibe el presidente de esta institución. Dani Dayan nació en Buenos Aires, Argentina, y llegó a Israel con 15 años de edad. Antes de dirigir Yad Vashem, Dayan se desempeñó como cónsul general de Israel en Nueva York y antes ocupó la presidencia del Consejo de Yeshá, la organización paraguas para los colonos israelíes. Señor Dayan, gracias por recibir a DW aquí en las instalaciones de Yad Vashem, un lugar que se ha denominado el monumento vivo del pueblo judío al Holocausto. ¿Qué importancia tiene este lugar para Israel? Bueno, te voy a decir lo que le dije al presidente Biden cuando lo acompañé desde su limusina a la sala de recuerdo, de conmemoración. Tenía 30 segundos para decirle algo al presidente de los Estados Unidos. Y le dije, mire, señor presidente, Israel no fue creado por el Holocausto. Israel fue creado pese al Holocausto. Israel sería un país mucho más robusto si hubiera en el mundo 6 millones más de judíos y sus descendientes. Pero no se puede entender a Israel sin entender el impacto que el Holocausto tuvo y tiene sobre el pueblo judío. Pasaron esos 30 segundos o un minuto y llegamos a la sala del recuerdo donde estaban los dignatarios, el presidente del Estado de Israel, el primer ministro, el ministro de Defensa, y de repente me di cuenta y le dije, mira, acá están los dos israelíes actualmente más poderosos, el primer ministro y el ministro de Defensa. Ambos son hijos de sobrevivientes del Holocausto, de la Shoah. El impacto que la Shoah, el Holocausto, tiene sobre el pueblo judío, sobre el Estado de Israel, y espero que también sobre la humanidad, es inmensurable. Hablamos de los sobrevivientes, quedan pocos ya de los sobrevivientes de la Shoah. Llegaremos a un momento en que por edad los últimos se despidan. ¿Cuán grande es este reto para Yad Vashem, para mantener viva la memoria? Grandísimo, enorme. Lamentablemente, pero también inevitablemente. Estamos llegando a la época en la era en la cual yo llamo los post-sobrevivientes. En ese momento, cuando lleguemos a eso, y espero que todavía lleve muchos años, pero cuando lleguemos a ese momento, nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestra misión va a ser mucho más difícil, pero también mucho más importante, mucho más vital. Va a ser el happy hour de los negacionistas, de los distorsionistas del Holocausto, y nuestra tarea en rebatir esos ataques contra la verdad histórica y la memoria de lo que le sucedió al pueblo judío en la Shoah, en el Holocausto, va a ser mucho más difícil. Estamos en una carrera contra el tiempo, contra el reloj, para tomar más y más testimonios filmados a sobrevivientes que todavía están vivos y lúcidos. Pero yo nunca me olvido de otra cosa, Ofelia. Nunca me olvido que 6 millones de judíos nunca tuvieron tampoco el privilegio de sentarse frente a una cámara de filmar y dar su testimonio, porque fueron masacrados, fueron asesinados en la Shoah, en el Holocausto. Por lo tanto, también nosotros invertimos esfuerzos increíbles de humanos y de trabajo y de dinero en seguir colectando documentos. Los documentos son los testimonios de los 6 millones de judíos que nunca pudieron sentarse frente a una cámara de televisión y dar un testimonio en vivo. Nosotros tenemos el archivo más grande del mundo en material referente a la Shoah, más de 220 millones de páginas de documentos, pero seguimos porque es nuestro deber para el futuro y es nuestro deber también para las víctimas, recordarlos. Hablemos del futuro. ¿Qué tan difícil es para usted alcanzar esta generación joven, chicos que están en redes todo el día en su teléfono? Y sí, sin ninguna duda es uno de los retos más difíciles, pero tenemos que avanzar y avanzamos con la tecnología. Nuestra misión es contar la historia, lo que sucedió, los anales, las crónicas de lo que sucedió,
para que no fueran olvidadas y para que se aprendan lecciones de ellos. Y tenemos que adaptar a las audiencias distintas, sea el lenguaje, el idioma. Nosotros somos una organización internacional que difundimos lo que hacemos sobre la Shoah en muchísimas lenguas y también culturas. Somos una organización multicultural y multigeneracional y a cada uno adaptamos las técnicas que más sirven a esa causa. Usted ha alertado sobre un resurgimiento del antisemitismo en todo el mundo. ¿Dónde ve usted este resurgimiento y de qué forma se manifiesta? Lamentablemente en todo el mundo, inclusive en lugares en los cuales ya no quedaron judíos. Pero te voy a decir algo muy personal. Yo serví como cónsul general de Israel en Nueva York de agosto del 2016 a agosto del 2020. Y cuando llegué a Nueva York estaba seguro que el antisemitismo va a estar en un lugar bajo en mi agenda. No es un problema muy grande. En mis 4 años en los Estados Unidos, en realidad en un lapso de menos de 2 años, 15 judíos fueron asesinados, no atacados, insultados, asesinados en ataques antisemitas en los Estados Unidos. 11 judíos en un sábado a la mañana rezando en una sinagoga en Pittsburgh, en Pensilvania, una mujer judía en una misma situación en Poway, California, 2 judíos en un almacén kasher en Jersey City, New Jersey, y un judío celebrando la fiesta de Hanukkah en Monsey, New York. 15 judíos asesinados en menos de 2 años en los Estados Unidos. Ya no se puede hablar de un temor o algo. Es evidente que está resurgiendo en todo el mundo, en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos y, como te dije, inclusive en lugares en los cuales ya prácticamente no quedan judíos. Me gustaría hacer el puente hacia su experiencia ahí. Usted nació y pasó sus primeros 15 años en Argentina. ¿Cómo fue esa etapa en su vida en la principal comunidad judía de América Latina? Bueno, creo que fue ante todo, fue formativa. Fue formativa como ser humano y fue formativa también como judío. La educación judía que recibí en Buenos Aires, tanto en mi familia como en la escuela judía a la cual asistía, me hicieron lo que soy hoy. Y cuando retorné a Buenos Aires hace unos pocos meses como presidente de Yad Vashem, y te voy a decir algo muy personal, cuando entré a la Casa Rosada, la casa del presidente, a encontrarme con el presidente Alberto Fernández, que me recibió, tuvo la gentileza de recibirme, y los granaderos me saludaron. Fue para mí el chico que nació en Parque Chacabuco, en Buenos Aires, y jugaba ahí fútbol en la vereda de la calle Cachimayo. Fue para mí una experiencia personal que me lleva lágrimas cuando me acuerdo de eso. ¿Encuentra usted diferencias entre el antisemitismo europeo, quizá el estadounidense, y el latinoamericano? Hay muchas diferencias, pero el antisemitismo es antisemitismo, es antisemitismo. Te voy a decir algo muy importante para mí, Ofelia. No estamos en Alemania de los años 1930, no. Gracias a Dios estamos muy lejos de eso. Pero si algo aprendí de la Shoah, del Holocausto, y creo que si algo tuvo que haber aprendido la humanidad y sobre todo el liderazgo de la humanidad sobre lo que sucedió en Europa de los años 30, del 40 del siglo pasado, es que el antisemitismo, el racismo, la xenofobia, no hay que esperar a que se desarrolle para combatirla, para confrontarla. Hay que hacerlo inmediatamente. Después puede ser ya muy tarde. Te voy a decir, hay una diferencia entre nosotros, nuestra generación y la generación de los 1930, 1940. La diferencia es que nosotros tenemos experiencia que ellos no tenían. Ellos quizá pensaban ingenuamente, bueno, queman libros, queman sinagogas, está muy mal, pero no van a quemar seres humanos. Nosotros sabemos que sí, y que si sucedió una vez puede suceder otra vez. Lo digo sobre el antisemitismo, lo digo sobre el racismo, pero tengo también que decir que empíricamente el antisemitismo es la forma más letal de racismo. Y por lo tanto pongo el foco en el antisemitismo. Cuando uno viene a Yad Vashem, un líder del mundo viene a Yad Vashem o en su país dice nunca jamás respecto al Holocausto, nunca es ahora. Este es el momento de actuar.
No hay que esperar que el antisemitismo y el racismo se desarrollen y lleguen a dimensiones monstruosas, porque en ese momento ya va a ser imposible detenerlo. ¿Podría usted definir esa línea a veces para algunos difícil de trazar entre lo que es antisemitismo y una crítica legítima al gobierno israelí? No, la diferencia es muy clara. Una crítica del gobierno de Israel es legítimo. Todo israelí tiene más criticismo del gobierno de Israel que quizás alguien en cualquier lugar en el mundo. Pero la demonización de Israel, la delegitimación de Israel como un Estado judío, eso es antisemitismo. Decir que los judíos son el único pueblo en el mundo que no tienen el derecho de autodeterminación política, nacional, eso es antisemitismo. Y te voy a decir algo sobre eso, Ofelia, que también es una lección que yo aprendí y creo que todos tenemos que aprender de la Shoah. La noción de un Estado nacional en muchas partes del mundo está saliendo de moda. Y está bien, eso es legítimo. Nosotros los judíos aprendimos de la más difícil manera posible, que necesitamos un Estado nacional del pueblo judío. Hay una leyenda judía que dice que todas las generaciones judías, las nacidas aún y las no nacidas aún, estuvimos, es por supuesto una leyenda, en el monte Sinaí cuando Dios le dio a Moisés la ley, la Torá. Yo digo de manera equivalente que todas las generaciones judías estuvimos en el St. Louis. ¿Qué fue el St. Louis? El St. Louis fue un barco que salió de Alemania en 1939 lleno de refugiados judíos de Alemania y de Austria, escapándose de los nazis. Llegó a Cuba, tenía visas, los pasajeros tenían visas para Cuba, pero Cuba decidió no dejarlos entrar. Siguieron a Carolina del Sur, en los Estados Unidos, y también los Estados Unidos les negó la entrada. Canadá y otros países mandaron cables, no vengan, no los vamos a dejar entrar. Volvieron a Alemania sin ninguna otra posibilidad, no podían quedarse en el barco indefinitivamente, y la gran mayoría de ellos fueron asesinados en la Shoah. El Estado de Israel, como Estado judío, es la garantía que no va a haber otro St. Louis, y que si hay otro St. Louis, va a tener un puerto a donde llegar. Eso no quiere decir que el Estado de Israel fue creado por la Shoah, el Estado de Israel fue creado pese a la Shoah, pero somos la garantía que no va a haber otro holocausto. Usted ha decidido visitar Alemania por primera vez en su vida, el país responsable del asesinato de 6 millones de judíos. ¿Qué lo ha hecho cambiar de opinión? La razón por la cual a una edad muy joven decidí no visitar Alemania no tiene nada que ver con odio, al contrario. Es una manera que me ayudó a mí personalmente recordar. Mira, yo te voy a compartir otra costumbre judía que algunos, no todos, lo hacen, quizá pocos, pero es muy interesante. Hay gente que deja en su departamento un pedacito de la pared que no la pintan. ¿Por qué? Es una tradición que nos hace recordar la destrucción de Jerusalén hace 2000 años. Para mí, cuando yo veo el mapa del mundo de los lugares que visité, y visité muchos, y hay una mancha blanca en el territorio de Alemania, eso me hace recordar. Algo sucedió en Alemania que es trágico y que lo quiero recordar toda mi vida. Pero la razón por la que no fui hasta hoy a Alemania es la misma razón que me trae ahora como presidente de Yad Vashem a Alemania. Porque la mejor manera que tengo hoy para recordar y hacer recordar al mundo lo que sucedió es visitar como presidente de Yad Vashem Alemania y abrir una exposición en el Bundestag y encontrarme con el presidente y el primer ministro, el canciller, y hablar sobre esas cosas. Es decir, no cambié de posición, las circunstancias cambiaron y me hacen hacer hoy lo que creía que no tenía que hacer en el pasado. Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría hacerle una última pregunta. ¿Cuál sería un resultado positivo de su visita a Alemania?
Bueno, el resultado positivo es simplemente ayudar a los alemanes a recordar lo que sucedió, a tener conciencia de lo que sucedió y asegurar que nunca más sucederá una cosa así, ni al pueblo alemán contra el pueblo judío, y a ningún otro pueblo contra ningún otro pueblo. Hay una discusión académica si la Shoah, el Holocausto, es única, o es un caso histórico único o sin precedente. ¿Qué quiere decir? Único significa que sucedió una vez y no va a suceder nunca más. Espero que siga siendo única. Sin precedentes, ninguna duda, la Shoah fue, no hay ningún otro genocidio que tiene esas características de la totalidad, etc. Y voy a Alemania, entre otras cosas, y no solo a Alemania, a todo el mundo, para ayudar a que la Shoah quede como un evento trágico sin descripción, pero único en los anales de la historia humana. Dani Dayan, presidente de Yad Vashem, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti.